Recibiendo a Marco Algorta, él es, bueno, presidente de la Cámara de Marihuana Medicinal del Uruguay. Bienvenido, Marco, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por el espacio. ¿Esta Cámara a quiénes nuclea? Somos 14 empresas, brevemente seremos 17. Son empresas que van desde prestadores de servicio a la empresa, a la industria, hasta productores de cáñamo, ¿no? Tenemos toda la cadena de valor dentro de la Cámara. La situación de la marihuana medicinal en nuestro país actualmente, ¿cuál dirías que es? Yo voy a hacer una corrección, vamos a decir cannabis medicinal. Sí, porque la palabra marihuana siempre fue cargada de mucho prejuicio. Pero es lo mismo. Es lo mismo, pero de alguna forma... ustedes eligen cannabis. Y creo que semánticamente desvincularlo del prejuicio nos favorece y creo que ayuda en un mejor entendimiento de lo que es. ¿Sí? La situación hoy en día de cannabis medicinal. Creo que hay un cambio tremendo en el último año. ¿Sí? Pasamos de ser una industria de pocos puestos de trabajo. En el último informe que dio la Junta Nacional de Drogas en San Pablo esta semana, habló de 1.600 puestos de trabajo. Ya, ¿no? Y son puestos de trabajo, muchos de puestos de trabajo de calidad. ¿Sí? No estamos hablando solo de puestos de trabajo de menor calidad, no, ingenieros. Sobre todo también hay un tema que es de género. Es una industria que trae muchas mujeres a trabajar. Entonces, y estamos hablando también que ya se hicieron grandes negocios alrededor de la industria. Entonces me parece que es una oportunidad histórica para el Uruguay que la debe aprovechar de alguna manera, ¿no? En el Uruguay lo que está despenalizado, bueno, es el consumo recreativo. Ahí está. Y el consumo medicinal, desde el punto de vista legal, ¿en qué está? Bueno, hay un producto, en dos formulaciones, pero un producto solo autorizado para la compra en farmacia, ¿no? Pero ¿Un solo producto? Un solo producto, que es el Bifractán. Make Plus es parte de la Cámara, ¿sí? Y después ellos tienen una crema de uso tópico. Eso para adentro, ¿no? Después para afuera, o sea, para exportación, ya son varias las empresas con licencia para exportar. Los denominados aceites de cannabis, que mucha gente ya está utilizando, ¿cómo se adquieren? El aceite de cannabis, la forma legal de adquirir es en farmacia con una receta médica. Pero eso también se está vendiendo ya. Ya está vendiendo, ya hace 2 años ya. En el 2017 fue. ¿Y es de producción nacional? No, ese es el gran tema. Es de producción nacional, o sea, es de formulación nacional, pero se usa materia prima extranjera. ¿Materia prima, decir las semillas de cannabis? No, lo que es el extracto de CBD, o sea, lo que es eso es de CBD aislado diluido en aceite. El cannabis no da aceite, da un extracto que después uno lo diluye en aceite. ¿Y es realmente efectivo? Bueno, eso es una constatación que es social, ¿no? Yo no soy médico para hablar de la parte científica, ¿no? Pero está metido en la Cámara de Cannabis Medicinal, obviamente que sabe mucho, por más que no sea médico. Pero yo prefiero ir a la parte social. Todos conocemos casos de personas que han tenido una excelente mejora de vida a través del uso de cannabis medicinal, siendo ese un consumo desde el lugar legal como personas que usan aceites artesanales no regulados. Todos conocemos. O sea, yo creo que la verdad científica tiene que ir detrás del uso práctico de una sociedad y no al revés. Entonces, la constatación de la mejoría con el uso de cannabis es evidente. Obviamente que además hay evidencia científica alrededor del tema. Y en eso se basó Make Plus para la formulación de su medicamento. Generalmente, yo conversando con uno de los directores de la Facultad de Ciencias decía que el cannabis medicinal científicamente no es que no esté comprobado que tiene efectos, sino que no está regulado. Nadie sabe cuántas dosis, ni de qué planta, ni cuánto tiempo se plantó, ni a cómo se expuso. Entonces no hay como una estructura que tiene todo tipo de medicamentos. ¿Cuánto falta para que eso suceda? ¿O qué es lo que impide que se realicen estudios que digan, bueno, esta cepa provoca esto, hay que diluirlo en tanto? Quiero decir, un proyecto científico. A ver, ¿cuál es el obstáculo? Primero es cultural. Es evidente que es cultural. El hecho de asociar la marihuana con una droga, el delito, exactamente. la ha de alguna manera marcado. Eso ha marcado. Ha venido cambiando sí, eso, claro. ¿no? Y ahora hay grandes, por ejemplo, hay grandes estudios científicos que están ahí empezando con apoyo de la ANI. Uruguay ahora fue a la bio de la TAM en San Pablo y dentro de sus cosas tenía un folleto que hablaba solo de cannabis medicinal. Uruguay se fue a vender afuera como un lugar para producir cannabis medicinal. Entonces, eso está cambiando, pero claro, necesitamos ponernos a trabajar, academia, sector privado, sector público, juntos, ¿no? La percepción que hay muchas veces es que, claro, se discutió tanto en el último periodo, sobre todo en el gobierno de José Mujica, de el cannabis, la venta de marihuana en farmacia, recreativa, ¿no? Claro, la marihuana recreativa, si la producía el Estado, si no la producía, dónde se plantaba, como que se enfocó mucho la discusión hacia eso y prácticamente que se hizo un lado y demoró mucho más
la oportunidad de aprovechar la marihuana medicinal o el cannabis medicinal, la producción de cáñamo para telas, para un montón de utilizaciones industriales. ¿Se fue corriendo un poco de atrás de eso? O sea, es como que se dilapidaron algunos años de aprovechar una oportunidad de negocios. Sí, desaprovechamos algunos años, eso es evidente. Yo creo que el periodo, sobre todo del 2013 al 2017, 2018, se desaprovechó, sin duda. Pero estamos a tiempo, vamos a mirar para adelante. El Clemente Estable le presenta a la ANI un proyecto para impulsar e investigar, porque esto tal vez es lo que falte. Sin investigación. Sin duda. Nadie dice que no tenga efectos, sino que simplemente es medio, muchas veces, de carambola puede llegar a ser, ¿no? O a grosso modo. La ANI le negó los fondos por no tenerlos, no es porque les parecía muy buena idea, Sí. el impulso de del cannabis medicinal y la exportación. ¿Esto de alguna manera se espera que se revierta y puede llegar a impactar en el comercio uruguayo, teniendo en cuenta que de alguna manera tenemos cierta prioridad, ¿no? Por haber sido de los primeros países en regular el comercio? Ya tenemos una marca país asociada a la industria, no hay que trabajarla. O sea, uno va por el mundo y todos te respetan por el tema de cannabis medicinal como Uruguay. Entonces, tenemos que aprovechar esa plataforma. Tú bien decías, el tema de la investigación, eso es clave sobre todo para un país que no quiere seguir siendo exportador de materia prima, ¿no? Queremos exportar valor agregado, es eso lo que más nos preocupa como sociedad. Entonces tenemos que apoyar a las investigaciones científicas, pero para apoyarlas, ¿qué debemos hacer? Debemos generar mecanismos rápidos de acceso a las licencias de investigación y además apoyo estatal que se está viendo, porque usted decía de la ANI. La ANI ya hizo un apoyo, creo que son más de 6 millones de pesos, que ha apoyado una investigación científica alrededor de cannabinoides. Ahora, usted decía que todavía estamos a tiempo. Es una industria que claramente, y usted también lo mencionaba en algunas de sus respuestas, genera mucho valor agregado, mano de obra de buena calidad. De hecho, en algún informe que se hizo en Telenoche, quedaba bastante claro en la localidad de Juan Lacase, hay un emprendimiento productivo en una zona que estuvo muy afectada por el cierre de algunas industrias. Lo que quiero graficar es, ¿hay potencial para seguir creciendo? ¿Es porque somos de punta, porque en el mundo todavía hay ciertas dudas con relación a esto y nosotros es como que pegamos primero, nos adelantamos? Por esto que usted mencionaba de que estamos construyendo o construimos una marca país, o sea, ¿hay una ventana de negocios para seguir profundizando? Claro que sí. A ver, hablamos de cannabis, ¿no? Entonces todos los temas de los prejuicios culturales. Uruguay es un país que da garantías en el mundo, ¿no? Nos tenemos que reconocer las cosas buenas que tenemos. Y entonces, en una industria que da pocas garantías, por un lado, Uruguay es un país que da garantías. Entonces, eso nos genera un marco para poder avanzar tremendo. Lo que no da garantías es el mercado, porque no podemos mover fondos. Ese es el gran tema, es eso, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el tema bancario? Porque en Uruguay hay bancos en plaza de Uruguay que en otros países trabajan en la industria canábica. Entonces, ¿por qué acá no? Yo sé que el Brow está muy atado de pies y manos en este tema, pero hay bancos extranjeros, españoles, que trabajan en otros países con cuentas canábicas y acá no. Entonces, tenemos que encontrar el mecanismo de facilitar y aprovechar. ¿Usted cree que habría que hacer una regulación del Banco Central, por ejemplo, para de alguna manera obligar que si un banco trabaja en el extranjero con la industria, trabaje acá también? Exactamente. Mandatar de alguna manera que si un banco tiene cuentas en otros países, como por ejemplo Colombia, alrededor de la industria de cannabis, y ese banco está también en Uruguay, bueno, que ese banco también abra cuentas a las industrias acá, ¿no? Hablaba Nico de esta planta en Juan Lacase y otras tantas. ¿Qué se necesita? Porque hablan de capacitar a las personas, pero ¿a quiénes hay que capacitar? Porque tal vez hasta los propios médicos habría que capacitar. Bueno, la pregunta es muy buena. Sin duda que hay que trabajar en la capacitación de los médicos. Los médicos tienen que abrirse por lo menos a querer recibir ese conocimiento, pero hay que capacitar a la prensa. ¿En qué sentido? Y bueno, por ejemplo, Capacitarnos. No, pero es explicar qué es el cannabis medicinal, explicar cuáles son las posibilidades, qué son los cannabinoides, cómo se interrelaciona, cuál es su rango de seguridad. Tenemos que desvincular con el tema del narcotráfico el cannabis medicinal. Entonces, claro, eso necesitamos que la opinión pública también entienda y además los empleados, ¿no? Trabajar con qué es exactamente la planta, los ciclos de la planta, cómo se trabaja, qué es una producción GAP, que es decir, para la industria farmacéutica, cuáles son los estándares de seguridad. ¿Cuál es el salario promedio de un emprendimiento de estas características? Todavía no se ha definido un salario porque son muy variables todavía esos emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, pasás desde lo que es el peón rural, en la industria de cáñamo, porque es un cultivo de cáñamo, hasta un químico farmacéutico de muy buena calidad. O sea, el rango es
gigantesco, ¿no? Es una industria que tiene una cadena tan variada en el medio que es muy difícil definir un rango específico. Es posible definir en un rango solo, ¿no? Con respecto a, bueno, a esta capacitación justamente de la que hablábamos, el Uruguay, porque vos decías, bueno, tiene un estigma. La marihuana tiene un estigma, Sin duda. pero ese estigma no es solo uruguayo, sino mundial. Sin duda. Y eso nos posiciona bien, porque de alguna manera somos de los pocos países, casi contados con los dedos de una mano, Sí. ¿no?, que legalizaron este producto. ¿Esto nos beneficia de alguna manera? Sin duda. A ver, ¿Estamos durmiéndonos? creo que nos un hemos poco? despertado. Vamos a ser sinceros, también hay que reconocer. Creo que nos hemos despertado. Sonó el despertador, tocamos y seguimos un poquitito más. No, pero no, ahora yo creo Ahora, que hay movimiento. sí, El perfecto. gesto de Uruguay 21, que es la agencia gubernamental que promueve inversiones al país, que haya ido a la Biblioteca de San Pablo con un enfoque muy vertido sobre lo que es el cannabis medicinal, con OCE de licencias que están por salir, o sea, se agilizó bastante en los trámites, etcétera, muestra que hay un interés real ahora, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado, pero bueno, necesitamos como poner todo la carne en el asador para que esto salga de verdad, ¿no? ¿Cuáles son los otros países que comparten cierta sabiduría, know-how, ¿no?, o conocimientos En la torno a este tema? región lo que tienen bastante regulado y están produciendo también es Colombia, ¿sí? Después los grandes son siempre Canadá, que ya es el gran inversor de cannabis en el mundo. Estados Unidos tiene un mercado interno muy interesante, pero es por estado, es por departamentos, ¿no?, por regiones. Y después Israel, que es el otro gran jugador en el tablero, ¿no? Es un poco, hay una paradoja, ¿no? Porque en el Uruguay, si bien uno puede consumir cannabis recreativa, comprarla legalmente en una farmacia, aquellas personas que tienen que conseguir cannabis medicinal están ilegales, salvo por un producto. Un producto. El resto de todos los productos absolutamente beneficiosos, insisto, más allá de las pruebas científicas y prolongadas que se tienen que realizar en el tiempo, aquella madre cuyo hijo tiene múltiples convulsiones está siendo ilegal. Lamentablemente sí, eso está ocurriendo. Hay como cierta reticencia del Ministerio de Salud, que es el que tiene que aprobar la... Sin duda es el último bastión. O sea, si uno, en este trabajo que hemos venido haciendo hace 2 años, de ir hablando con las autoridades, como que, bueno, uno va casillero por casillero. Y el último, el más difícil, sin duda, es el Ministerio de Salud Pública. Es donde están encontrando la resistencia más grande. Claro, hay una gran parte de la academia que empieza con lo, ¿no? O sea, se parecería que está hablando a sí misma y no está hablando a la sociedad, ¿no? Entonces necesitamos que, bueno, que el Ministerio de Salud Pública realmente primero que nos reciba, ¿no? Porque por ejemplo, ¿No lo reciben? Nosotros pasó con la Cámara, por ejemplo, que planteamos junto a Uruguay 21 era como un evento sobre temas regulatorios de cannabis, lo que hicimos al Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública no nos recibió en su momento. Yo sé que ha cambiado la hora, pero eso hace 4 meses atrás, yo sé que ha cambiado. Pero ha sido difícil con el Ministerio de Salud Pública. Ha sido como, bueno, prefiero no hablar de que ponerme... O sea, nosotros queremos que el cannabinoide sea tratado como es tratado el ibuprofeno, por ejemplo. O como cualquier otra de esas drogas. Unas veces... Yo recuerdo a Mateo, ¿se acuerdan de Mateo, el cantante? Claro. Aquella película hit, que él decía que iba al botiquín de los vecinos, se veía que mezclaba para ver qué efecto iba a hacer. O sea, uno tiene a mano un montón de drogas que mezcladas pueden tener efectos psicóticos o psicoactivos. Entonces, tratemos el cannabinoide como una droga más y no algo como si fuera, no sé, radioactiva, ¿no? Marco, te agradecemos muchísimo tu No, presencia acá. gracias a ustedes. Y seguramente conversemos un poco más adelante, tal vez ojalá hayan avanzado un poquitito más las cosas y podamos aprovechar esta circunstancia, más allá de la seriedad con que hay que tomar el tema. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.